La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Buenos días, amados hermanos y amigos que en esta mañana se han conectado con nosotros a través ya sea de YouTube o de Facebook, que usted está con nosotros aquí y tenemos la oportunidad de que aunque estamos a la distancia, tenemos un momento para estar juntos. Queremos bendecir a nuestros hermanos de la Iglesia Hermoso Jesús y amigos que están con nosotros en este día. Hemos tenido reportes de hermanos que están acá en Villanueva, en la capital, en Escuintla, en Tacisco, en Santa Rosa, en Jutiapa, en el occidente del país, y aún hermanos que están con nosotros fuera de las fronteras. Todos ustedes reciban en esta mañana un caluroso saludo y deseamos que la bendición del Señor llegue hasta ahí donde usted está, hasta sus hogares, y que pueda ser edificado con estos programas que nosotros hemos estado desarrollando. No queremos desaprovechar la oportunidad para invitarle para que usted pueda también conectarse con nosotros los días martes y los días jueves a las 7 de la noche. Tenemos una actividad de enseñanza, y los días lunes estamos teniendo una actividad de oración. La actividad de oración es completamente en vivo. Los hermanos ahí se están conectando con nosotros. Se puede conectar usted también por medio del Facebook, por medio de YouTube. Y en ese momento estamos orando, intercediendo por las peticiones. Así es de que le invitamos a que usted pueda apartar estos minutos. La verdad es de que los programas de lunes, martes y jueves duran aproximadamente 30-35 minutos. Y algunos hermanos nos han dicho que es poco, pero queremos darle un tiempo ahí para que usted pueda también seguir creciendo en el Señor y para que podamos estar orando unos por otros. En esta oportunidad quiero leer con usted el Salmo 27 y versículo 11. Dice la primera parte: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. El hecho de que pues estemos en casa, estemos en otras actividades, pues también implica que el Señor debe de decirnos por qué camino debemos ir. La Biblia dice: enséñame, oh Jehová, o el salmista dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud. Este es un tiempo en el cual nosotros necesitamos ser guiados por el Señor. Necesitamos tener un tiempo para acercarnos a su palabra. Necesitamos tener un tiempo como este para orar, un tiempo como este para adorarle y permitirle al Señor que Él nos guíe por su camino. Quizás en este tiempo no estamos compartiendo en una iglesia, pero es un tiempo en el cual estamos en casa, y que también ahí es una oportunidad para que usted lleve la luz del Señor a los que están alrededor suyo. Quiero invitarle que me acompañe a orar en este día para pedirle al Señor que sea Él quien hable, que sea Él quien toque su corazón a través de este tiempo que vamos a estar compartiendo. Acompáñeme a orar. Padre que estás en el cielo, en esta oportunidad te damos gracias por el privilegio tan maravilloso que nos das de poder conectarnos y estar reunidos, Señor, de esta forma digital. Te pedimos, Señor, que el tiempo de alabanza, que el tiempo de la enseñanza bíblica, que el tiempo de la escuela dominical sea un tiempo de bendición, un tiempo de edificación para tu pueblo, Señor. Y que al terminar este tiempo que compartimos, terminemos, Señor, siendo edificados y reconfortados tanto por tu palabra como por el toque de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendice a nuestros hermanos que en los lugares en los que están, ya sea dentro de nuestro país o más allá de las fronteras, Señor, apartan este tiempo para que estemos juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle ahora para que podamos unirnos en un tiempo de adoración. Ahí donde usted se encuentra, quiero invitarle a que me acompañen y digámosle: Señor, solo tú eres digno de adoración. Te amo, te adoro, mi Señor. Espíritu se goza en adorar.
ti. Te adoro, Señor Jesús. Te amo, te adoro, mi Señor. Espíritu se goza en adorar. Con mis manos alzadas me rindo ante ti. Te adoro, Señor Jesús, porque eres Señor, digno de adoración. Tú mi motivo, mi inspiración. Eres hermoso, Jesús. Te amo, te adoro, mi Señor. Espíritu se goza en adorar. Con mis manos alzadas me rindo ante ti. Te adoro, Señor Jesús, porque eres Señor, digno de adoración. Tú mi motivo, mi inspiración. Eres hermoso, Jesús, porque eres Señor, digno de adoración. Tú mi motivo, mi inspiración. Eres hermoso, Jesús. Eres hermoso, Jesús. Eres hermoso, Jesús. Saludamos a nuestros amados hermanos en cualquier lugar donde nos puedan estar viendo. También queremos agradecer a nuestro hermano obrero Arnoldo Velázquez, miembro del grupo que prepara las escuelas dominicales, quien apoyó en esta lección. Se titula David es proclamado rey y lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 2. Empecemos. David está en terreno filisteo, está en Ziklag. Él ha sido un pastor de ovejas, el menospreciado por su padre y menospreciado por sus hermanos, el perseguido por el rey Saúl, el que un día se fingió loco para poder sobrevivir, mas ahora es tiempo de empezar ese camino que un día el profeta Samuel le profetizó y lo ungió. ¿Cómo empieza? Leamos el versículo 1. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a algunas de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón, a esa ciudad de su padre Isaí, Judá. Y él le pregunta a Dios, y Dios le dice: ve a esa tierra. David sale de terreno filisteo y se dirige al lugar donde debe estar en Israel. Se lleva a su familia, se lleva a sus soldados y también a las familias de los soldados, y habitan en Hebrón. ¿Qué hacen los de Judá? Leamos el versículo 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá.
¡Qué alegría! Ahora es rey, todavía de un lugar pequeño como Judá en relación a todo lugar de Israel. Y el primer acto que él realiza es un acto de agradecimiento. Estando como rey, le recuerdan, los de Jabes de Galaad fueron los que honraron la muerte y el cuerpo del rey Saúl y de sus príncipes herederos. David les manda un mensaje: ustedes han sido misericordiosos, Dios también lo será con ustedes, y yo también seré bueno para ustedes. Sean valientes, y ahora les anuncio que ahora soy el rey y que estoy en Judá. Mientras tanto, aparece el nombre de Abner, el soldado de Saúl. Ese soldado que no se menciona en la batalla de Gilboa cuando su rey pierde la vida. Ese soldado que no pudo proteger a su rey cuando David incursionó en su campamento. Ahora está interesado en mantener el reinado de Saúl sin respetar a David. ¿Y qué hace? Veamos en el versículo 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo Israel. Isboset es un hijo que no se ha mencionado hasta aquí. Posiblemente un hijo de una concubina, ya de 40 años de edad madura. Pero Abner está interesado que él reine y lo pone a reinar sobre varias ciudades, más ciudades que las que tenía David. Y esto ocasiona la guerra entre las dos partes. Joab es el general, el comandante de David, y Abner, el comandante de Saúl. Se encuentran en Gabaón, y Abner le reta y le dice: manda a 12 hombres tuyos, y yo pongo 12 hombres, y que empiece la batalla. Un cruento encuentro se realiza entre estos soldados, con pérdida de muchos de ellos. Y cuando esto sucede, entonces se enfrasca la batalla entre los dos ejércitos. Abner va perdiendo la batalla y debe huir de regreso al lugar que considera seguro. Y entre el ejército de David está Abisai, está Asael, dos hermanos de Joab. Pero Asael destaca porque es un hombre veloz y corre atrás de Abner y lo alcanza. Y Abner se percata y dice: ¿quién eres tú? Eres Asael. Y le dice: sí, soy Asael. ¿Por qué no te vuelves? Puedo herirte, puedo matarte. Y Asael insiste, y Abner le mata. Y cualquiera que pasaba miraba el cuerpo de Asael. La batalla aún no termina, porque Joab y Abisai están persiguiendo a Abner y lo alcanzan. Y allá cuando lo alcanzan, Abner de nuevo toma la iniciativa y les dice: ¿por qué nos peleamos si somos del mismo lugar? Vuélvanse ustedes. Probablemente Joab comete un error en esta batalla, porque acepta esa reconvención y acepta esa tregua y deja que Abner continúe de regreso al lugar donde habita. Amados hermanos, el reinado de David es un reinado que no va a ser fácil. Es un reinado que va a tener retos. Hay dos ejércitos que están enfrentados y que van a seguir enfrentados. De la misma manera, nosotros hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes.
Y hemos de recordar que esta batalla que hemos empezado debe empezar como empezó David, orando a Dios cada vez que tomamos una decisión y un camino. Leamos el recordatorio que encontramos allá en la primera carta de Timoteo, capítulo 6 y versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Este camino no va a ser fácil. Esta travesía tiene sus retos. A veces la batalla se va a dar, pero hay buena batalla y hay mala batalla. Cuando nosotros confiamos en el Señor y nos recordamos de aquel día que hicimos profesión de fe, nosotros vamos a ser como David, que empieza orando con Él y empieza a alcanzar las victorias cuando está dependiendo de las manos de Dios. Oremos, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes para ganar esta batalla que estamos recorriendo. Somos reyes y sacerdotes según tu palabra, pero también tenemos un ejército enemigo que lucha y que a veces son ellos los que piden tregua, y que nosotros entendamos que no podemos dar tregua para que un día ganemos la buena batalla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, amados hermanos, hermanas, les saludo esperando y confiando en Dios, en que se encuentren bien, llenos de salud, de bendición, y que la presencia del Señor esté con ustedes. En este día, una vez más,
vamos a compartir con ustedes el mensaje de la bendita palabra de Dios, en el cual nosotros percibimos ese propósito de vida hacia nuestras almas y asimismo poder alcanzar las promesas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Les saludo como siempre a cada uno de los pastores, líderes y los miembros de cada congregación en el interior del país y fuera de nuestras fronteras. Gracias por sus mensajes, a usted que nos sintoniza, nos anima, nos bendice saber que nos está escuchando, especialmente fuera de las fronteras. Hemos recibido mensajes de algunos estados de los Estados Unidos, a esos hermanos y hermanas que se encuentran lejos. Nos gozamos mucho saber que estamos llegando a usted, que estamos entrando a su casa y que usted está recibiendo el mensaje de la bendita palabra de Dios. Escríbanos un mensajito pequeño, déjenos ver que nos está sintonizando. Que Dios le bendiga a usted y a su familia. Vamos a tomar nuestras Biblias, por favor, y vamos a leer un verso que me quedó, digamos, la inquietud el domingo pasado de tomarlo a consideración en esta oportunidad, ya que vamos a considerar lo que significa el luchar, como decíamos el domingo pasado, en la carrera que tenemos por delante, que no es nada fácil. Tenemos que entender que no es nada fácil. Lamentablemente, a muchos se nos olvida, quizás por la comodidad que muchas veces tenemos, por la bendición, por la bonanza en que Dios nos está sosteniendo. Se nos olvida que tenemos un enemigo muy peligroso. Se nos olvida que tenemos muchas situaciones contrarias a nuestra fe, a nuestro camino, a nuestro vivir espiritual, y que hay peligro que nos encuentren, como decimos, fuera de base, que nos vayan a encontrar desprevenidos y que quizás pueden hacernos mucho daño. Grabe esto en su corazón. Aunque Dios va con nosotros, aunque hay un pueblo de Dios que nos acompaña, que intercede por nosotros, que nos apoya, que nos ayuda, y eso es maravilloso. No hay que olvidar, hay un enemigo y sus aliados que están procurando destruirnos, detenernos, estorbarnos para que no alcancemos el propósito de Dios. Así es de que por eso me interesa mucho este verso. Es un solo verso en el capítulo 12 del domingo pasado de Hebreos, carta a los Hebreos. Solo que vamos a leer el verso número 4 solamente. Dice así la escritura en el verso número 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, quiere decir hasta no derramar sangre, o sea, todavía quizás no hemos derramado sangre, combatiendo contra el pecado. Aquí dice combatiendo contra el pecado, pero hoy vamos a considerar que no solo hay que combatir contra el pecado que podemos cometer,
contra el pecado que nos asedia, que nos acosa, que decíamos el domingo pasado, sino que también contra los pecadores. Oiga, son dos cosas diferentes. Luchar contra el pecado, que tú o yo podemos permitir y hacer y caer en él, como también luchar contra aquellos, lamentablemente, personas que pueden estar cerca o lejos de nosotros, pero que de alguna manera son enemigos de la cruz de Cristo, dice Pablo. Rebeldes que no han querido entregar su vida al Señor totalmente. ¿Por qué le digo totalmente? Porque el peor enemigo no es el que nunca ha llegado al Evangelio, sino el que ha estado cerca. Sí, el que aparentemente es cristiano. Muchas veces los religiosos, porque hay cristianos religiosos, son nuestros enemigos más peligrosos. Entonces vamos a ver algo muy interesante en ese sentido. Oramos. Permítame orar. Padre nuestro, gracias esta mañana por permitirnos llegar a los hogares primeramente, a los corazones de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que nos están sintonizando. Hoy queremos dejar este mensaje muy dentro de ellos para prevenirles, para advertirles, para que consideren, Señor, que nuestra lucha no es fácil, ni es de acomodarnos, sino de estar prestos para cualquier situación, contra el pecado y contra los pecadores, contra los enemigos que muchas veces, sin que nosotros pequemos, quizás puedan ser piedra de tropiezo, puedan ser estorbo en nuestro camino. Con fe y confianza en el Señor podemos superar todo obstáculo en la vida espiritual. Amén y amén. Viendo el pasaje entonces que leímos, tenemos que comprender y ser sinceros. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? Voy a imaginar 5, quizás 10, 20, 40. Bueno, ubíquese entre esas cantidades de tiempo. Pero déjeme decirle, casi estoy seguro que no hemos combatido aférricamente, fuertemente, tenazmente contra el pecado. Los tiempos de hoy son diferentes a los tiempos en que nosotros encontramos en la Escritura. Los tiempos de hoy parecen ser más conscientes de que comparten con nosotros nuestra fe, nuestra creencia o nuestra vida espiritual. Hoy en día como que ha habido más tolerancia al desarrollo del cristiano, pero el peligro está en que esa tolerancia que posiblemente vemos en los que no son creyentes, resulta que es la más peligrosa, resulta que es de la que nosotros nos tenemos que cuidar más, porque es mejor conocer a un enemigo abiertamente, que diga te odio, y no un enemigo que diga estoy contigo. Creo que nosotros todavía no hemos tenido que luchar o pelear a sangre
como dice el pasaje, para defender nuestra fe. Es cierto, creímos. Es cierto, somos cristianos. Tenemos fe. Asistimos a una congregación. Incluso participamos en el servicio a la obra de Dios. Pero de alguna manera todavía no hemos enfrentado situaciones difíciles, graves, enfrentamientos agresivos contra nuestra fe, para poderla defender, para poder decir: soy cristiano y voy a sacrificar, voy a pelear, voy a defender mi fe en el Señor Jesucristo. Quizás todavía no. Pensemos traer a memoria algo tan sencillo, pero que fue una decisión muy grande a la vez. Cuando Ruth era invitada por su suegra Noemí a que regresara a su pueblo natal, porque Noemí iba a regresar también con los suyos. Y Ruth, inmediatamente que Noemí le hace la invitación de esa separación, toma una decisión muy importante en su vida. No te dejaré. A donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Pareciera que fue una decisión sencilla, pero no. Dejó su pueblo, dejó a su familia, dejó sus costumbres y tomó la decisión de ir a un lugar que ella desconocía, a un lugar que ella no sabía cómo era, quiénes iban a ser las personas a donde iban a llegar, si la iban a aceptar o no la iban a aceptar. Pero tomó la decisión firme de ir con Noemí al pueblo de Noemí. Decisiones como esas tan parecieran sencillas, ni tú ni yo creo haber experimentado. No. La vida espiritual actual es muy cómoda. No tenemos una lucha real contra el enemigo, ni contra el pecado, ni contra pecadores. Pareciera que los pecadores, que a veces son abiertos, que son enemigos de la cruz, parecen ser nuestros amigos. ¿Sí? Parece ser que tenemos una bonita relación con ellos. Pero déjeme decirle, no es conveniente, no es bíblico. Hemos confundido el que podamos nosotros tener misericordia, tener el deseo de que el pecador venga a Cristo para poderle ver ingresar al cuerpo del Señor, a la iglesia. Pero hemos confundido que una cosa es acercarnos a ellos para hablarles del Evangelio, para hablarles del plan de salvación, para invitarles a venir, con acercarnos a ellos para hacer amistad. Eso es diferente.
El apóstol Pablo dice, ¿qué comunión tienen los incrédulos con los creyentes? ¿Podrá haber una plática que sea compatible, que sea un mismo espíritu? No, pero dejemos ese tema para otra ocasión. Yo quisiera que veamos experiencia espiritual, bíblica, que deja muchas enseñanzas y que quiero que usted me acompañe a un pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 6. Ahí vamos a encontrar lo que quizás es casi una verdadera lucha contra el pecado y contra pecadores, y que por decir y mantener la verdad, por sostenernos en nuestra fe, se puede llegar hasta la muerte. Es importante considerar este ejemplo, este testimonio que Esteban nos presenta en el capítulo 6, del cual yo quiero que usted conmigo podamos considerar un poquito. Capítulo 6, del verso 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración en los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Una situación muy sencilla. ¿Quiénes eran los griegos que están aquí presentando esa demanda? Griegos que se habían agregado a la iglesia. Griegos que aparentemente, digamos, habían aceptado a Jesucristo, habían aceptado el mensaje y estaban compartiendo con cristianos hebreos dentro de la misma congregación. Y entonces ellos demandan atención en ciertas actividades fuera de la predicación de la palabra, fuera de la administración espiritual, que era la atención a las viudas. Una situación que entre los judíos era bastante conocida, pues los judíos tenían una práctica de que cada viernes de semana en las sinagogas se reunían para nombrar algunas personas que fueran a las casas con una canasta que le llamaban ellos, a recibir de los hermanos, no a quitarles ni a pedirles a la fuerza, sino a recibir voluntariamente de los hermanos víveres y en algunas ocasiones hasta dinero en efectivo. Y estas personas elegidas iban a las casas el día viernes, tomaban ese producto, lo llevaban a la sinagoga y el día sábado lo repartían, o el viernes me parece mismo, por la tarde lo repartían a los hermanos o hermanas más necesitados, a las familias más necesitadas. Consideraban que esa provisión les alcanzaría para la semana. El otro viernes volvían a hacer lo mismo y así. Era una práctica conocida entre los judíos. Cuando se dio esto, entonces, dentro de la iglesia ya cristiana, entonces pensaron los líderes,
los discípulos, dice el verso 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, en quienes encarguemos este trabajo. Qué bonito encontrar en este pasaje esa, tal vez diferencia, para no decir división, sino diferencia, entre quienes se encargan de las cosas espirituales, ministeriales de una congregación, y quienes se encargan del servicio de las mesas, digámoslo de otra manera, del servicio en las cosas comunes dentro de la misma congregación. Fue una decisión muy interesante que entre los líderes y los discípulos todos tomaron la decisión. Pero aquí hay unas características que es muy importante. No vamos a enfocarnos mucho en eso porque no es el tema tampoco, pero sí es bueno de tomarlo en cuenta, porque dice: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. El hecho que haya un servicio de mesas, como por ejemplo la colocación de las sillas, como por ejemplo el mantenimiento del ornato del templo, no quiere decir que se le dé a cualquiera. No quiere decir que, como es de barrer, ahí está la escoba, usted que no da ni buen testimonio, está en la iglesia, pero no importa cómo vive, qué hace. No. Aún para tomar una escoba en el templo, para barrer, para limpiar, para ordenar, se necesitan estas características. Es importante. ¿Sabes por qué? Porque desde barrer hasta anunciar las buenas nuevas del Señor son para Dios. Es un servicio para Dios, no es para los hombres. Es un servicio que tú y yo hacemos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, como el mismo servicio, el servidor debe de ser apropiado, debe de ser calificado. Tomémoslo en cuenta. Hoy, en este tiempo de crisis, estamos considerando muchas cosas importantes que debemos de corregir. Sí, aún para esos servicios comunes tienen que haber esas características, pero quiero continuar porque ya dije, no es el tema, ya lo vamos a tocar en otra oportunidad. Dice el verso número 7: y crecía la palabra del Señor, verso número 7, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, pues también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire qué interesante es que tanto el servicio como el servidor en la obra de Dios, cuando es adecuado, cuando es calificado, Dios bendice, Dios prospera, Dios hace que veamos frutos. No descuidemos ese punto, no lo descuidemos porque podemos estorbar el crecimiento de la obra de Dios. Podemos estorbar el crecimiento de la obra de Dios. Seamos cuidadosos. Bueno, acabamos entonces del crecimiento que había dentro de la obra de Dios. Se da esta necesidad, la cual entonces vamos a considerar en el verso número
8. Vamos por el 7, ahora el 8. Dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Aquí aparece Esteban, ya al servicio. Pero ¿en qué momento Esteban fue llamado? ¿Y por qué? ¿En qué momento y por qué Esteban fue llamado? Vea conmigo solo la primera parte, porque no quiero leer todo el verso, del verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Deténgase ahí porque nos interesa la figura de Esteban. A Esteban lo llaman por esas características importantes que habían en él. Y no fue una elección equivocada, fue una elección dirigida por el Espíritu, porque en el verso 8 Esteban empieza a desarrollar su servicio en las mesas, su servicio en el ornato o en el servicio común de la congregación. Pero dice que en medio de ese servicio hacía además prodigios, milagros. Hay veces que quienes se dedican al servicio de las cosas comunes pareciera que se abstienen o se limitan solamente a barrer, a trapear, a poner sillas, a estas cosas. Se limitan a sí mismo. Cuando Esteban no se limitó. Esteban estaba en los mismos servicios que tú, pero Dios le daba la oportunidad en un momento de poder orar por una necesidad, de poder dar un consejo, de poder atender situaciones espirituales, de poder orar por los enfermos, de poder orar por necesidades. Incluso dice que hacía milagros. Eso quiere decir que muchos enfermos han de haber sanado, muchas cosas difíciles para el hombre. Quizás Esteban en su fe, por medio de la oración intercesora, lograba, alcanzaba que Dios obrara en las personas. Y era un servidor de las mesas. ¿Por qué hoy en día los servidores de las mesas no experimentan esas cosas espirituales grandes? ¿Sabes por qué? Porque quizás o se limitan ellos mismos se limitan a solo barrer, arreglar, cuidar, limpiar, pintar. Ellos se están limitando, o quizás no están en la medida que Dios exige, como deben de estar espiritualmente. Quizás no están capacitados espiritualmente para poder orar, para poder ministrar, para poder interceder. Sienten en su conciencia que no son capaces de hacerlo, pero ¿sabes por qué? Porque no lo tienen. Cuando una persona tiene al Espíritu Santo, sabe que lo tiene. Cuando una persona tiene la capacidad de interceder, de orar, de reprender, sabe que puede hacerlo. Y no se va a detener, no se va a limitar a hacerlo. Si tiene la oportunidad, lo va a hacer. Si tiene el momento en que tiene que interceder por alguien, que tiene que orar por alguien, lo va a hacer. Pero tiene que estar capacitado. Tiene que tener las características, porque si no es mejor que no lo haga. Podemos salir avergonzados. Esteban hacía cosas
preciosas. Esteban estaba desarrollando el buen testimonio, ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno de sabiduría. Los religiosos de este tiempo que le oían se maravillaban de su sabiduría, porque Dios estaba respaldando no solo su servicio, sino sus palabras. Dios necesita y quiere utilizarnos. Él quiere que nosotros seamos vasos, instrumentos útiles en sus manos para bendición de otros. Pero necesita que tengamos esas características. Qué lindo es cuando tú hablas, cuando tú haces y Dios te está respaldando. Mira, te voy a decir sinceramente, percibimos cuando Dios te respalda, cuando tus palabras no son vanas, cuando tus palabras no son solo palabras, sino que vienen acompañadas del Espíritu de Dios con un propósito. Esteban tenía esa preciosa característica. Luego dice que los religiosos de ese tiempo entonces se maravillaban y Esteban continuaba desarrollando su obra que le habían dado a que hiciera. Vamos a ver en el capítulo 7, pasemos al capítulo 7, vamos hasta el verso número 54. Dice que los religiosos se interesaron en que Esteban les platicara, querían oírlo, pero todo lo que él les decía, que eran verdades, molestaban, enfurecían a esta gente. Por eso te digo, ¿por qué nosotros tenemos una bonita amistad con los no cristianos? ¿Por qué tú y yo tenemos una relación tan agradable con aquellos que no creen en el Señor Jesucristo, que rechazan el mensaje? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque quizás las palabras que nosotros decimos, en lugar de enfurecerlos, en lugar de enojarlos, los agradamos. ¿Sí? Quizás nuestras conversaciones con los inconversos vayan dirigidas a agradarlos, no a enfrentarlos, no a decirles la verdad. Cuando tú le dices la verdad a alguien que no quiere acercarse al Evangelio, que es resistente al Evangelio, y tú le empiezas a hablar la verdad, lo vas a enfurecer, lo vas a enojar. Esa es una lucha, esa es una batalla. Pero ¿por qué no tenemos esa lucha, esa batalla? Porque quizás estamos complaciendo lo que quieren oír. Esteban no fue ese caso. Esteban estaba hablando la verdad, diciéndoles la verdad, enfrentándolos a su realidad. Y estos hombres se enfurecían, estos hombres rechinaban los dientes, dice la Escritura, de enojo. ¿Sí? Cuando hablamos verdad, cuando vivimos en la verdad,
provocamos o producimos enemigos. ¿Sí? Producimos quienes nos ven de lejos, quienes nos rechazan, porque estamos viviendo la verdad. Mire, verso número 56, digo yo, por ahí, 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Cuando tú y yo predicamos la verdad, decimos la verdad, vivimos en la verdad, aunque los demás se enojen, aunque los demás te dejen, porque hoy no se oye mucho eso que se oía hace 45, 50 años atrás. Yo me recuerdo cuando alguien se convertía al Evangelio y cargaban su Biblia bajo el brazo e iba al templo. Antes se decía, vamos a la capilla. La gente que te rodeaba te odiaba, la gente que te rodeaba te alejaba, te dejaban solo. En muchas casas, cuando se convertían al Evangelio, les tiraban la puerta por la cara y les decían, váyase a la calle. Hoy no hay esa situación, pero a Esteban sí le sucedió. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Esteban se sintió acosado, se sintió abandonado, se sintió solo, alzó su mirada al cielo. Lo que a nosotros muchas veces nos cuesta hoy porque no tenemos pruebas. Hoy todo está bien. Hoy todo parece estar en bonanza. Estás bien de salud, estás bien económicamente, tienes amistades por montones, todos te quieren. No hay motivo para ver al cielo. Pero Esteban, en ese momento en que querían deshacerlo, querían desaparecerlo, y se dio cuenta que él estaba solo contra leones feroces alrededor, alzó su mirada al cielo. Qué interesante enseñanza. Cuando tú te encuentres en soledad, cuando tú te encuentres acosado por tu enemigo, cuando tú te encuentres con problemas, alza tu mirada al cielo y vas a ver a tu Padre Celestial con sus ojos puestos en ti y a su Hijo a la diestra, al cuidado de tu vida, al cuidado de tu ser. No estamos solos. Esteban no estaba solo. Interesante la experiencia que tuvo. Dice el verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando tus enemigos aparezcan, porque los aparentes amigos te han dejado, cuando te encuentres en un momento sin salida, que no hayas ni qué hacer, alza tu mirada al cielo, que hay una puerta abierta. Y ese cielo abierto que vio Esteban te dice, clama a Él, que está presto para escucharte. Esa puerta en el cielo no se ha cerrado para ti. Esa puerta del cielo permanece abierta para ti, para que en cualquier momento tú alces tu mirada y puedas clamar a tu Padre que está en los cielos. Interesante la experiencia de Esteban. Y luego dice
Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban. Y mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué dice el verso 4 de Hebreos 12 que leímos al principio? Porque aún no habéis resistido hasta derramar sangre, combatiendo contra el pecado y contra los pecadores. Tenemos que combatir contra el pecado y contra los pecadores. No quieras competir o combatir, es la palabra. No quieras combatir contra el pecado si te abrazas con los pecadores. Así no se puede. Tarde o temprano vas a caer en el pecado. Tienes que combatir contra el pecado, pero tienes que combatir contra los pecadores, para que no te ministren pecado, para que no te enseñen pecado, para que no te inviten al pecado. Interesante. Esteban sabía que esa actitud le iba a llevar a la muerte. Quizás cuando él entregó su espíritu al Padre, ya había sido apedreado lo suficiente para percibir que le quedaban minutos de vida. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. ¿Qué similitudes hay en Esteban y el Señor Jesucristo? ¿Qué similitudes? Muchas cosas que parecen ser muy idénticas. Pero bueno, terminemos diciendo: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, fíjese, durmió. Murió, sí, pero durmió en los brazos de su Señor. Luchemos contra el pecado, pero luchemos contra el pecador. No le tomes este pecado, cierto. Tengamos compasión de los pecadores, hablémosles de la palabra, hablémosles del amor de Dios, pero cuidándonos de no compartir. Oramos, queremos bendecirle en el nombre de Jesús. Usted que está ahí y que tiene una lucha, tiene un problema, tiene una situación difícil, mire al cielo. Su Padre está presto para bendecirle. Padre que estás en el cielo, damos gracias en esta preciosa mañana por tu palabra que nos anima, por tu palabra que nos bendice, porque sabemos, Señor, que tanto tú, oh Dios, como nuestro Señor Jesucristo están a nuestro cuidado. Hoy entregamos a ti nuestra vida, porque eres nuestra esperanza, eres nuestra paz. Te suplicamos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, que aquellas personas que están ahí tomando decisiones importantes en su corazón, acercándose a ti, pidiéndote perdón, clamando misericordia, reconciliándose contigo, Señor, por favor, recíbelos en tu gracia, recíbelos en tu misericordia. Por favor, mi Dios, te suplicamos. Tú viniste
para salvar al pecador, no para compartir con el pecador, sino para salvar al pecador. No para oír al pecador, sino para que el pecador te oiga a ti. Sí, Señor, hay una diferencia. Ayúdanos a entender, por favor. En nombre de Jesús, bendecimos a cada uno. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Hasta una próxima oportunidad. Amén. Te alabaré, Señor, con todo el corazón. Mis manos alzaré hacia tu monte santo. En ti yo esperaré, porque tú eres mi Dios, y yo me gozaré. En ti me alegraré y te bendeciré. Te alabaré, Señor, con todo el corazón. Mis manos alzaré hacia tu monte santo. En ti yo esperaré, porque tú eres mi Dios, y yo me gozaré. En ti me alegraré y te bendeciré. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.